Hola querida familia en Cristo, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Es un gusto poderles saludar el día de hoy para dar inicio, ¿verdad? Como ya lo hicimos la semana pasada con nuestra introducción de la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Bueno, el día de hoy creo yo que es de mucho regocijo, de mucha riqueza espiritual esta carta y al inicio, bueno, podemos decir que el pasaje de hoy que vamos a estudiar, bueno, pues es una joya teológica y doctrinal, mis queridos hermanos y hermanas, porque presenta el corazón de una iglesia ejemplar, una comunidad que vive su fe, que vive su amor, que vive en esperanza en el poder del Espíritu Santo. Así que, bueno, para darle un título a nuestro estudio del día de hoy, hemos puesto ahí una fe activa, un amor sacrificial y la esperanza perseverante. Esto basado precisamente en 1 Tesalonicenses 1, de los versos 1 al 3. Toda iglesia, queridos hermanos y hermanas, siempre tiene una reputación. Algunos son conocidos por su tamaño, otros son conocidos por la música que se toca en el lugar, ¿verdad? Algunos otros por su tradición, otros a lo mejor por su edificio, alguno por el renombre o por la fama de su pastor o de sus líderes, pero la iglesia de Tesalónica era conocida por cosas mucho más profundas. ¿Cuál es? Una fe viva, un amor que trabaja constantemente en pro de traer más personas a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo y también de una esperanza viva que persevera en el regreso de la persona de Jesús. Entonces, en estos 3 versos podemos ver que Pablo va a presentar ya no solamente un saludo, sino una descripción completa de lo que es la vida cristiana madura. Y aquí vamos a encontrar 3 principios importantes, fundamentales del cristianismo. Y hablamos precisamente de la fe, del amor y de la esperanza viva que cada uno de los creyentes tiene que procurar para su crecimiento, para madurar, para buscar a Dios de todo su corazón y para también mostrar quién vive dentro de su propia vida. Así que pudiéramos pensar, si buscáramos algún ejemplo ilustrativo, ¿verdad? Imagínate tú un árbol frutal. Sus raíces profundas representan la fe que se aferra constantemente a Jesucristo. Su tronco, sus ramas están firmes en el amor que profesa y en el amor que muestra hacia los demás. Pero esto le ayuda a sostenerse y a darle forma a lo que él cree. Y sus frutos, bueno, son la esperanza viva que muestra la vida genuina que fluye dentro de su propio corazón hacia los demás. Así que podemos ver que la iglesia de Tesalónica es más que tan solo una comunidad, es una iglesia de creyentes enraizada en la fe de la persona de Jesucristo, fortalecida por el amor, pero también fructificando en la esperanza viva de aquel que vendrá algún día por ellos. Nuestro texto, queridos hermanos, en el capítulo 1, versos del 1 al 3, y lo voy a leer completo, dice así: Pablo, siervo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, siempre haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí podemos ver claramente cómo es que el apóstol Pablo menciona en varias ocasiones a mi Señor Jesucristo y a nuestro Dios. Esto muestra una identidad especial que él tenía porque estaba enraizado completamente en la buena comunión que él tenía de forma constante con nuestro Dios, a través de que estaba siempre en coinonía con hermanos en Cristo, sirviendo al Señor, pero también se congregaba.
Y esto habla precisamente del tiempo que nosotros debemos de tener como creyentes para poder madurar, para elevar en su momento también nuestra fe y buscar a Dios de todo nuestro corazón. Así que lo primero que hace el apóstol Pablo en este primer verso es un saludo apostólico, pudiéramos decir, a una iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y hace referencia a tres personas, a él, donde se incluye dentro del grupo misionero, ¿verdad? Y su equipo. Y él dice Pablo, Silvano y Timoteo. Aquí hay una muestra de la naturaleza colaborativa del ministerio entre cristianos. ¿Por qué? Porque Pablo no trabaja solo, la obra de Dios se hace en equipo y siempre debe de estar dirigido directamente por el Espíritu Santo, quien nos muestra a qué lugar, a qué persona, qué es lo que vamos a predicar y sobre todo para que también haya palabra de Dios en nuestra vida y esto edifique al nuevo creyente. Pero no solamente habla de esto. Aquí podemos ver que le está hablando y le escribe a una iglesia de Tesalónica que también la identifica en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esto habla también de una identidad de la cual el creyente debe de identificarse en quien cree, porque ya no solamente es el hecho de congregarse, sino demostrar en quién ha creído. Entonces la iglesia no está solamente en Tesalónica, sino la iglesia está en Dios. Y esto es lo que identifica a una iglesia genuina, estar en Dios y no estar en otras circunstancias diferentes, en otras creencias, en otras tradiciones. Y esto implica una seguridad especial, porque el estar en Dios, esto muestra que está enraizada, cimentada en lo que dice Dios en su palabra, pero también habla de que existe una unidad espiritual porque la comparte o compartimos nuestra vida en la persona de Jesucristo como genuinos creyentes y puesto que hemos sido edificados a través de esta persona quien nos ha dado la salvación, que a través de su sangre derramada en la cruz nos limpió de todo pecado y nos promete que algún día alcanzaremos la vida eterna, ¿verdad? Por su resurrección. Pero más allá de todo esto, también habla de la gracia y la paz. El saludo típico del apóstol Pablo en cada una de sus epístolas dice siempre al inicio gracia y paz. Y esto implica, ¿verdad?, que hay un profundo saludo de parte de él hacia aquellos que ama y que ha dejado de ver por un tiempo. Entonces pudiéramos ver que cuando dice gracia y paz, gracia se refiere a un favor inmerecido que nos ha salvado, que lo ha salvado a él y a todos los que él ha predicado y que también se han convertido, pero refiere también a la paz, que es el resultado de haber sido reconciliados con Dios, puesto que en otro momento Dios tenía una guerra y tenía una enemistad en contra de nosotros, pero a través de la persona de Jesucristo nos hizo sus amigos y más que amigos, nos hizo sus hijos en adopción y es la razón por la cual el día de hoy nosotros hemos alcanzado la firme promesa de tener la bendición de ser salvos en la persona de mi Señor Jesucristo. Así como lo dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces significa que ya no estamos enemistados, por el contrario, ya tenemos una amistad y esta amistad nos ha llevado a tener una relación directa, una relación cercana, una relación estrecha e íntima con nuestro Dios que ha provocado en nosotros un cambio radical en nuestra forma de ser, en nuestros pensamientos y también respecto a nuestras palabras con las demás personas. Si pudiéramos sacar un principio nosotros en nuestras vidas respecto a este asunto, bueno, pudiéramos pensar, ¿verdad?, que una verdadera iglesia no se define precisamente por un lugar geográfico, ¿verdad?
sino por la unión que tenemos espiritual con nuestro Dios y con la persona de Jesucristo. Y el creyente es así. Nosotros nos identificamos con una iglesia. ¿Por qué? Porque asistimos regularmente. Pero más allá de todo esto, nos identificamos con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es aquel que nos llamó para ser sus hijos y que hasta hoy vivimos con la promesa eterna que algún día vendrá por nosotros. Amén. Número 2, queridos hermanos, y aquí el apóstol Pablo hace un agradecimiento pastoral y le refiere precisamente en el verso 2 a una iglesia que siempre es digna de su memoria. ¿De quién? Del apóstol Pablo. Y así lo menciona el verso número 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Fíjense aquí cómo es que el apóstol Pablo comienza con una gratitud y no precisamente con una corrección, con unas llamadas de atención, con disciplinas, no. Habla precisamente con una gratitud de aquellos hombres que están sirviendo, pero aparte están genuinamente obedeciendo la palabra de nuestro Dios y Él se regocija por saber que hay personas que son genuinamente creyentes y la iglesia de Tesalónica era ejemplo de ello. Una iglesia saludable, que es motivo de gozo, no de preocupación, ¿verdad? Hay iglesias que son a veces preocupaciones. Hay personas que son preocupación por los pastores, que son dolores de cabeza para algún pastor. Y esto es algo que le llama la atención o que en ocasiones les quita el sueño porque tienen que estar orando constantemente por aquellas personas que tienen conflicto, que no son obedientes, que son rebeldes, que acostumbran a tener fricciones, que no se someten, que tienen problemas. Bueno, hay un sinfín de cosas que puede pasar dentro del vínculo de los creyentes. Pero aquí lo más importante que el apóstol Pablo estaba argumentando es que daba gracias a Dios y oraba, ¿verdad? Agradecía a nuestro Dios por esta iglesia que era saludable y esto le traía un gozo entrañable en su corazón. Por ello es que dice siempre y por todos vosotros. Su oración no era precisamente general, sino era una oración muy selectiva. Y no era una oración de ocasión, sino era una oración constante, persistente. Y oraba por cada uno de los creyentes de esa iglesia. Oraba por las familias, oraba por sus circunstancias, por sus necesidades. Y es curioso y pudiéramos aventurarnos a decir que él oraba inclusive por nombre, porque él dice por cada uno de vosotros. O sea, se refiere a que él los conocía y que tenía una relación cercana con cada uno de ellos. Pero este agradecimiento constante refleja también el corazón de un pastor, ¿verdad? Como lo era el apóstol Pablo. Y él no solamente aquí nos muestra el texto que no solo fundaba iglesias, sino que las cuidaba, las procuraba con un amor entrañable, con una oración del cual se acordaba de ellos por nombre, ¿verdad? Filipenses en el capítulo 1, verso 3 y 4 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Estoy refiriendo también a que la iglesia de Filipos era una iglesia de la cual también el apóstol Pablo, él dice en esa epístola que era corona para él, se sentía orgulloso. Y entonces vemos cómo es que el apóstol Pablo se sentía orgulloso de haberle predicado, de haberle instruido, capacitado, doctrinado en su momento por aquellas personas que estaban creciendo. Y si algo le regocija a un pastor, creo que es el crecimiento y la madurez que cada una de las personas pueden tener en una iglesia que constantemente ve el fruto en aquellas personas como virtudes
de aquellos que se esfuerzan por llevar una vida de testimonio, una vida de obediencia y una vida de amor y de consagración directamente a nuestro Dios. Entonces, pudiéramos pensar que hay un principio aquí también del cual pudiéramos hablar, que si en su momento la iglesia estaba creciendo, es porque una iglesia está orando constantemente por sus miembros, que son fortalecidos en una buena comunión. Una iglesia que era recordada por él, por este apóstol, bueno, es una iglesia que está creciendo constantemente en gratitud. Y es algo que cada uno de nosotros tenemos que hacer cuando estamos asistiendo a la iglesia. Cuando tú te sientas en el culto, mira alrededor. Ve hacia adelante, ve hacia atrás, ve hacia los lados y dices, y tú puedes decir, aquí hay tal, tal, tal familia. Anota a las familias para que en su momento, cuando tú estés en tu casa, puedas orar por cada uno de sus miembros. Ora por las familias. A veces solamente sabemos los nombres de las personas, pero no sabemos su circunstancia. Y no que vayamos a preguntar, sino que es necesario también nosotros orar por ellos, para que el Señor traiga consuelo, traiga confort, traiga paz, traiga reconciliación. A veces no sabemos lo que viven las familias, pero lo cierto es que en ocasiones habrá problemas dentro de ellos, ¿sí? Y lo que buscamos es que también el Señor traiga reconciliación en todos y todos vamos a ser edificados y vamos a crecer en gratitud. Amén. Número 3, queridos hermanos, y el verso número 3 hace referencia a las 3 virtudes que definen a una iglesia viva. Este es el número 3 de nuestro bosquejo, ¿verdad? Y está precisamente plasmado basado más bien, en el verso número 3 y dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza, en nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una triple esencia de la vida cristiana auténtica, de la cual nosotros vivimos y tenemos que seguir procurando. Primero habla de la obra de vuestra fe. El apóstol Pablo le está hablando a un grupo de creyentes, el cual ha dejado de ver, pero él sabe perfectamente que viven una vida cristiana de obediencia y consagrados directamente al Señor. Así que pudiéramos ver que la fe verdadera no es pasiva, no era pasiva para los de Tesalónica, sino era una fe que produce obras y que constantemente estaban trabajando para buscar siempre el bien de los demás. Esta fe que nosotros tenemos en la persona de Jesucristo, bueno, pues se traduce en una acción, en una obediencia, en un servicio constante dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestros vecinos, dentro de nuestra familia. Bueno, y esto refleja que estamos actuando de acuerdo a como nuestro Dios nos está mostrando a través de su palabra. En Tesalónica, queridos hermanos, su fe era visible, era activa, era contagiosa, porque esto traía a colación o que contagiaba a otros creyentes que también a lo mejor pudieran estar desanimados, desalentados, pero como hemos dicho en otras ocasiones, el hecho que tú llegues y te acerques con alguien, les des un apretón de manos, los abraces, le digas, ¿cómo estás? Dios te bendiga, déjame decirte que te he extrañado, la semana pasada no te vi, no tuve oportunidad de saludarte, pero ahorita vengo para darte el saludo de la semana pasada y el de hoy, ¿no? Esto muestra un afecto, un cariño, un acercamiento. Estamos empezando a desarrollar vínculos entre nosotros mismos que ayuda a que podamos tener una buena coinonía entre hermanos en Cristo. Entonces pudiéramos ver que nuestra fe no actúa solamente o no se ejerce en teoría, sino que
una fe debe de ser constantemente ejecutada. La tenemos que ejercer constantemente, mostrándola hacia los demás. Pudiéramos decir que si una fe que no actúa, que no se ejerce, bueno, no la vive el creyente porque necesita ejercitarla. Pero también el apóstol Pablo aquí en este verso refiere a una segunda parte, que es el trabajo de vuestro amor. El apóstol Pablo refiere al trabajo y la palabra trabajo en el original griego significa kopos, implica un esfuerzo hasta el cansancio. El amor genuino cristiano no es precisamente un sentimiento, sino es una actitud, es un servicio sacrificial como el que hizo mi Señor y Salvador Jesucristo por nosotros, a costa de nuestra rebeldía, a costa de nuestra altivez, a costa de nuestra soberbia, a costa de que le fallemos en algunas ocasiones, pero Él siempre va a estar con los brazos abiertos para estar dispuesto a perdonarnos. Así que este amor mueve y movía a todos los hermanos a poder servir entre todos y también soportarse unos a otros. Y en ocasiones yo creo que habrá diferencias entre alguno, ¿verdad? Pero yo creo que soportando las pruebas, siempre que mostremos un perdón, siempre que mostremos un acercamiento, esto el Señor nos va a ayudar y le va a ayudar a los otros hermanos para que sean constantemente edificados. Y todos a su vez podamos seguir creciendo, ¿verdad? Como hermanos en Cristo. ¿Por qué lo digo esto? Miren, Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, en el verso 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y no habla otra cosa más que de una acción, de demostrarlo. Yo no le puedo decir a una persona, te amo, si no estoy pendiente por su bienestar. Y no hablo precisamente que me ponga yo de tapete, pero sí hablo precisamente de que tenemos que tener acciones que muestren ese amor que amamos a los demás. A veces inclusive a personas que en ocasiones te hayan hecho daño o que te hayan decepcionado. Es la forma de cómo demostramos el amor a la persona de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y número 3, queridos hermanos, la constancia en esta esperanza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué razón mencionamos esto? Bueno, la constancia que nosotros debemos de tener es aquel amor genuino que no se cansa de hacer el bien. La constancia en la esperanza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo habla de este perseverar firme en medio de la dificultad, de la ansiedad, de los problemas, de cualquier circunstancia que puedas tú tener. Bueno, esta esperanza, ¿verdad? No era un optimismo humano, sino la certeza de que algún día regresará mi Señor Jesucristo por nosotros. Y si estás más o menos malhumorado, con problemas, con circunstancias, pon tu esperanza en el Señor. Permítete creer, depositar su fe en Él para el que el Señor obre. Entonces vemos cómo es que esta esperanza sostiene siempre cuando hablamos del amor de Dios. Y esta esperanza que nosotros podemos tener en el amor de mi Señor y Salvador Jesucristo nunca se acaba. Siempre la vamos a tener. Y es lo que te fortalece, es lo que te anima, es lo que te ayuda a crecer, a buscarle de todo tu corazón. Romanos en el capítulo número 8, mis queridos hermanos, refiere ahí en el verso 25, si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. ¿Esto qué significa? Que siempre nuestra esperanza debe de estar en la persona de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y yo creo que es una promesa que Dios nos da para todos los creyentes, ¿verdad? El apóstol Pablo lo tenía, los tesalonicenses
la tenían. Y nosotros debemos de considerar que esto debe de ser un principio para, para que lo vivamos siempre. ¿Por qué? Porque la esperanza de todo cristiano no es mirar el reloj, sino mirar hacia el cielo. ¿Por qué razón? Porque a veces con el reloj nos trae ansiedad, nos trae apuro, pero mirando hacia el cielo trae una esperanza viva, plena, en donde tan solo ponemos nuestra vida, nuestro corazón delante del Señor, esperando tan solo en Dios, ¿verdad? Si pudiéramos aplicar todos estos principios que hemos dicho, bueno, aquí podemos decir claramente que vivir la fe es vivirla con una acción propia para nuestra propia edificación, no teóricamente. La fe que salva también es una fe que sirve, que obedece, que transforma nuestro propio corazón. Hay otro principio en donde nosotros debemos de amar mucho más allá de lo que podamos considerar. Y debes de amar siempre. A lo mejor va a decir, exagera. No es que exagere, es un mandato de parte del Señor, en donde nosotros podemos ver que siempre es un trabajo de amor, el de estar sacrificando a veces nuestra propia comodidad por buscar el bienestar de otros. También tenemos que perseverar en esperanza en la persona de Jesucristo. No pongas la esperanza en las cosas circunstanciales, en lo superficial, sino en las promesas de nuestro Dios. Debemos de orar también por nuestra iglesia local. ¿Para qué? Para que nos fortalezcamos todos. El apóstol Pablo era agradecido por los hermanos de Tesalónica y siempre estaba intercediendo por ellos. Tú tienes que hacer lo mismo, yo tengo que hacer lo mismo. ¿Qué cosa? Orar e interceder por aquellos que nos aman y también por aquellos que amamos. Y aún por aquellos que no nos aman, y también orar por aquellos que en un momento no han llegado a la iglesia para amar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero que alcanzarán la gloria eterna de poder venir a sus pies. Y lo último, ¿verdad? Recuerda que estás en Dios Padre. Recuerda, como dice el verso número 1, ¿verdad? Y recuerda que estás en Cristo y esta es tu identidad espiritual que es segura y que es eterna. Si sacamos alguna conclusión con estos 3 versos, bueno, pues el apóstol Pablo, queridos hermanos, resume la esencia de una iglesia viva. ¿Cuál? La fe que obra, el amor que se sacrifica y una esperanza que constantemente resiste los embistes del mundo que constantemente provoca y busca que se aleje el creyente. En estas 3 virtudes, queridos hermanos, se puede decir que la fe, el amor y la esperanza no son precisamente adornos espirituales en un creyente, sino que esto es una evidencia de una fe genuina. La iglesia de Tesalónica no era perfecta, pero era perseverante, como nosotros debemos de ser. Y Pablo oraba por ellos. Y yo no dudo que también nuestro Señor esté orando por nosotros para que constantemente estemos creciendo y madurando en la persona de mi Señor Jesucristo. Así que podemos pensar que la iglesia de hoy necesita volver a este modelo sencillo, pero que es poderoso para nuestro crecimiento espiritual. Y una congregación unida con una fe activa, con un amor servicial y con una esperanza firme en la persona de Jesucristo, nadie la va a mover del cimiento doctrinal que tiene buscando siempre a Dios de todo su corazón. Por último, quiero darles alguna historia que leí hace unos días. En una ocasión, una mujer mayor, miembro de una iglesia pequeña, resulta que oraba cada día por los jóvenes que asistían a los cultos. Muchos ni siquiera sabían su nombre, pero años después varios de estos jóvenes fueron llamados al ministerio. Cuando se le preguntó por qué seguía orando con tanta constancia, ella solamente contestó, porque mi fe me hace orar, mi amor me hace perseverar
y mi esperanza me recuerda que un día veré el fruto eterno. Qué maravillosas palabras de una mujer de edad, de una mujer ferviente que ora por su iglesia, por los jóvenes, que posiblemente nadie la conocía a ella, pero lo cierto es que siempre estaba orando, tal vez porque esta mujer miraba hacia los lados, miraba hacia adelante, miraba hacia atrás y veía a todos los jóvenes que estaban dentro de su propia iglesia y lo único que deseaba es que fueran consagrados para nuestro Dios. Creo que es un buen ejemplo de cómo la vida cristiana debe de ser así. Una iglesia viva, con una fe que obra con amor, un amor que sirve y una esperanza que siempre esté esperando en la persona de mi Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que Dios nos siga ayudando a seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de seguir estudiando de tu palabra. Permite, Señor, que sigamos madurando como iglesia para gloria de tu nombre, para la edificación de nuestro corazón y también para la buena comunión entre los creyentes. Gracias por todo ello, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, queridos y amados hermanos.